Bienvenido al canal. Hoy vamos a plantar bulbos de otoño en una zona del jardín que está junto al huerto. Y para enseñarte cómo y cuándo hacerlo para tener éxito, hemos hecho este vídeo. Como ves, hemos estado preparando esta zona, hemos retirado ya los cultivos de verano, hemos rellenado los bancales con un poco de sustrato y una capa de humus de lombriz, hemos dejado algunas perennes o algunas que aún podemos sacar cosecha, como aquel pimiento piripiri de allí del fondo, o alguna acelga que puedes ver por ahí atrás, alguna cale. Pero a excepción de estos cultivos que hemos dejado, nuestra idea es poner todo de bulbos de otoño en esta zona para que en verano florezcan y en primavera, y esta sea una zona de atracción de insectos beneficiosos para nuestro huerto que está justo aquí al lado. Nuestra intención no es únicamente atraer fauna útil a nuestro huerto, sino también decorar la entrada de nuestra casa, que se vea bonita. Ya sabes que este es un factor que siempre tenemos en cuenta. Y además, como está este pequeño jardín muy cerca de la entrada de la casa, aprovechamos para cultivar culinarias, como por ejemplo este laurel que tenemos aquí atrás, alguna col. En verano teníamos aquí albahacas para tener cerca de la cocina y poder cosecharlas con facilidad. Como ves, nos hemos hecho con un buen surtido de bulbos, luego te los iré explicando, no te preocupes, y la idea es poner mucho color y muchas flores en esta zona más bien poco iluminada del jardín por la que pasamos cada día. Los bulbos son plantas perennes, aunque suelen pasar como plantas de temporada. Lo ideal es cuando se naturalizan, lo que quiere decir que rebrotan año tras año. Es fantástico cuando te has olvidado casi de que tenías esos bulbos ahí puestos y de repente a finales de invierno empiezan a brotar y tienes esa explosión de flores en primavera. En este vídeo quiero enseñarte qué bulbos escoger para atraer fauna útil, cómo usarlos, cómo sembrarlos, qué cuidados necesitan una vez han brotado. Así que quédate hasta el final del vídeo para aprender todos los trucos. En primer lugar, quiero explicarte por qué sembramos los bulbos ahora en otoño y no en cualquier otra época del año. Y es que justo en este momento el suelo está suficientemente caliente para promover el desarrollo de las raíces, pero no tan caliente como para provocar que este bulbo brote. Es importante saber para sembrar los bulbos cuándo se va a dar más o menos la primera helada en tu zona. Y es que conviene sembrar los bulbos justo un poco antes, pero solo un poco. En realidad, si ya ha helado en tu zona, puede que aún estés a tiempo, ya que el suelo tarda algo más en helarse que el resto del ambiente y quizá tengas 1 o 2 semanas de margen. Cuando los bulbos que florecen en primavera echan raíces, su composición física, sus tejidos cambian, se hacen más flexibles y esto hace que puedan resistir las heladas. Es por eso que los sembramos justo antes, para que les dé tiempo. Si los sembráramos cuando el suelo ya está congelado, no tendrían la posibilidad de echar raíces ni la capacidad de soportar esas heladas y por tanto morirían. Los bulbos que florecen en primavera necesitan pasar por este periodo frío, que aproximadamente es de unas 12 semanas. Con menos de 3 meses de invierno tienen dificultades y a veces ni siquiera brotan. Si vives en un clima muy cálido, lo que puedes hacer para simular este periodo es introducir los bulbos en el frigorífico. La mayoría de los bulbos suelen tener una forma un poco puntiaguda, como este de narciso que tengo aquí. Esta punta debe apuntar siempre al cielo y la parte más roma, que además suele tener unas pequeñas raicillas como este, es la que debe ir mirando al suelo. En caso de duda, te voy a decir un pequeño truco, que es plantarlos de lado. Así, cuando crezca, la planta sola ya se enderezará y ya crecerá la parte verde hacia arriba y las raíces hacia abajo. Aunque hay una excepción, que serían los iris. Aunque los llamamos bulbos, en realidad no son bulbos, son rizomas. Es incorrecto llamarlos bulbos, pero bueno, comúnmente se dice así. Pues cuando siembres estos rizomas, estos no tienes que ponerlos con esa verticalidad, sino en horizontal. Y es importante que solo entierres la mitad de ese rizoma y que la otra mitad quede en el suelo.
Si ves que tiene algún pequeño brote, obviamente déjalo mirando hacia arriba para que la planta pueda crecer. Pero si el rizoma está completamente inerte, aún no ha brotado, simplemente lo entierras de la mitad hacia abajo en horizontal, dejando la parte superior descubierta. Ahora me gustaría explicarte cómo hemos diseñado nuestro espacio. En primer lugar, nos hemos planteado el color y nosotros hemos escogido una gama de azules y violetas, así que todos nuestros bulbos van a tener esos colores. Eso sí, como es una zona poco luminosa, hemos decidido combinarlos con algunos toques de blanco que van a aportar luminosidad al conjunto. Y para rematar el conjunto de colores, hemos escogido algunas flores amarillas que actúan como puntos focales, como puntos que van a llamar nuestra atención. Y es que el amarillo es el color que primero separan nuestros ojos del espectro de luz. Si te fijas, muchas señales de peligro son amarillas o incluso los autobuses escolares en algunos países. Pues esos van a ser puntos de flores amarillas a donde nuestra vista vaya a ir dirigida rápidamente. Evidentemente puedes mezclar todos los colores como mejor te apetezca, pero las combinaciones suelen quedar mejor si nos ceñimos a una determinada paleta de colores, porque así el conjunto queda más armónico. Otro aspecto importante a la hora de poner los bulbos es la densidad de plantación. Y es que suele quedar mejor cuando los plantamos en macizos o conjuntos y que se vea una densidad de plantas alta. Querer sembrar una superficie muy grande con pocos bulbos no suele dar muy buen resultado. Es mucho mejor agruparlos en macizos. Suelen quedar mejor cuando se plantan de manera aleatoria, aunque sean grupos. Me refiero a no hacer una fila o no seguir un determinado patrón. Aunque hay una excepción y es cuando tenemos una planta muy grande, que entonces sí que puede funcionar bien sola si la usamos como punto focal, una sola planta grande que llame nuestra atención. Y lo que me parece más importante a la hora de poner bulbos es tener en cuenta su época de floración. Y es que si nos planificamos bien podemos tener el jardín o el huerto florecido durante todo el año. Nosotros a la hora de planificar nuestra zona nos hemos hecho un Excel y aquí tenemos apuntadas las épocas de floración de cada uno de los bulbos que tenemos. No es que tengas que hacerte esta tabla obligatoriamente, pero sí que te irá bien tener esta información a la hora de planificar tu zona. La altura de las plantas, la época de floración, el color o la densidad de plantación que se recomienda. La época de floración es especialmente interesante tenerla en cuenta si vamos a sembrar teniendo como guía un método que se llama lasaña. Consiste en poner un bulbo grande en el fondo, tapar un poco con tierra, sembrar uno mediano en medio, volver a cubrir y dejar los pequeños más superficiales. Como ves, los bulbos cuanto más grandes son, más profundos se entierran. Si cada una de estas tres variedades que sembramos en este sistema tiene época de floración diferente, conseguiremos que cuando acabe la floración de una, empiece la de la siguiente y así siempre tendremos nuestro jardín de bulbos florecido. Este es el gran truco para conseguirlo. Este mismo truco de sembrar en lasaña los bulbos lo puedes usar en macetas. Eso sí, tienes que poner los bulbos muy juntos, que casi se toquen, y conseguirás unas macetas espectaculares. Además, mientras estén en hibernación puedes tenerlas a la sombra y cuando empiecen a brotar las puedes mover a su lugar definitivo. Otra de las cuestiones que te comentaba antes a tener en cuenta es la altura de las plantas. Colocaremos las más altas detrás y las más bajitas delante, consiguiendo así un efecto de profundidad. Los alliums o las fritilarias suelen ser plantas muy altas, así que las colocaremos al fondo. En cambio, los narcisos o los crocus son plantas más bajitas y las pondremos más adelante. De esta manera conseguiremos que se vean todas en el mismo plano visual y ese efecto de profundidad que te comentaba antes. En nuestro huerto nos interesa tener muchos depredadores que se alimenten de las plagas que puedan atacar a nuestros cultivos.
Lo que sucede es que estos depredadores, cuando no tienen ninguna plaga que comer, se alimentan de polen, que es un alimento muy rico en proteínas. No todo el polen tiene el mismo sabor y hay algunas plantas que les gustan más a los insectos que otras, como por ejemplo los tulipanes, que ofrecen un polen muy dulce que gusta a muchísimos insectos, o los alliums, que también ofrecen muy buen polen. En cambio, los narcisos o los amarilis producen un polen que no suele gustar a la fauna útil. Suelen ser en general unas plantas que no gustan a los animales, ya que producen toda una serie de sustancias amargas y narcóticas que, igual que no gustan a los insectos, tampoco gustan ni a ardillas, ni a ciervos, ni a otro tipo de animales que se comerían encantados otros bulbos. Ten en cuenta que algunas plantas pueden ser tóxicas para las mascotas, por eso o bien opta por no cultivarlas o bien ponlas en lugares donde no estén accesibles para ellos. En nuestro caso, todas están protegidas por una valla para que no puedan acceder nuestros perros y además nunca han mostrado interés por este tipo de plantas. No pasa nada ni con las dalias, ni con los ciclámenes, ni con los crocus, ni con los tulipanes, ni con los alliums. Estas son inocuas para nuestras mascotas. Por los demás, preocúpate de que no tengan acceso. Vamos a empezar sembrando las variedades más altas de todas. Generalmente pueden ser alliums, por ejemplo, que suelen ser variedades muy altas, aunque no todas. También hay alliums que miden entre 40 y 60 centímetros. Nosotros empezaremos por aquellos que miden entre 1,5 metros y 2 metros. Mira, tengo por aquí, por ejemplo, un Nectadosorum, que es un allium o muy parecido. Podríamos decir que es como un allium silvestre búlgaro con unas flores púrpura muy bonitas, y este, que mide más o menos 1,5 metros aproximadamente, o 1,60 m, voy a ponerlo aquí, justo frente al invernadero. Pero como esta variedad florece en mayo o incluso junio, quiero otra plantada junto a ella que florezca antes. En este caso el llamado lirio de los valles o camasia. Estos bulbos tan grandes también en el mismo hoyo, un poco más profundos, los plantaré junto con los alliums. Y así primero tendremos la floración de la camasia y luego este otro allium búlgaro. Y por otro lado tengo por aquí el allium, un allium que es muy común, que está en los jardines, es muy visto, es el Summer Drummer. Es un allium de más de 1,80 m, 2 metros de alto incluso, que hace unos grandes pompones de color morado, preciosos, con unos tallos gruesos, oscuros y muy bonitos. Estos voy a ponerlos en el sitio principal, allí donde quiero la planta más alta de todas. Y como este rincón de aquí, justo en este lugar, quiero algo alto y algo que llame la atención desde la entrada, antes de que florezcan estos alliums, voy a poner unas fritillarias, que tengo 3 bulbos de estos enormes, mira, puedes verlos aquí, que ya han sacado bastante raíz. Estos irán más profundos, aunque van a brotar un poco antes que los alliums. Esta fritillaria es impresionante, la vamos a utilizar como punto focal porque tiene las hojas de color plateado y las flores de color negro. Ahora vamos con 2 bulbos intermedios que están entre 40 y 60 centímetros y 2 especies muy distintas. Tengo unos alliums, pero de pequeño tamaño. Mira los bulbos a través de la bolsa, qué pequeños son en este caso. Esto es un allium azurium, un allium que podemos plantar en una densidad bastante alta, muy juntos, y que nos va a dar unos globos de flores de color azules. Ya te digo, de una altura media, 40-60 centímetros. Y este lo voy a situar aquí, fíjate, donde tengo el plantador, en este espacio, para que gane estos 20 centímetros, tenga un poquito más de altura y haga un poco de pantalla, porque justo debajo voy a poner estas tulipanes que son Flaming Flag, y estos son unos tulipanes blancos y lilas que van a ser muy bonitos, que cuando entres por la puerta de casa los vas a ver directamente aquí, y van a tener este fondo detrás de los tallos de los alliums que aún los van a hacer resaltar mucho más. Y así, como ambos tienen la misma altura
pero los alliums están un poquito más elevados, pues vamos a ir consiguiendo ese efecto de profundidad desde la entrada, que es lo que buscamos. A continuación, delante de estos tulipanes, en el resto de este arriate, voy a seguir sembrando cosas ya más bajas, tipo crocus, galanthus y otras especies similares. Entonces va a ser el efecto de una alfombra de flores seguido de estas tulipas más grandes y en el fondo unos alliums ya más majestuosos. Me gusta explicarte lo que vamos sembrando, dónde y por qué, los motivos que nos llevan a tomar esas decisiones, porque creo que pueden servir para inspirarte, pero evidentemente hay muchas formas de planificar un espacio. Simplemente te doy ideas por si te son útiles para planificar el tuyo. Nosotros también las hemos ido sacando de muchos otros vídeos y profesionales y gente que nos ha parecido interesante sus nociones de paisajismo y cómo hacían las composiciones de flores en sus jardines. Algo que no te he explicado aún es que los bulbos, en principio, los enterraremos igual que una semilla, 3 veces más profundo que el diámetro que tengan. Cuanto más grandes son, más profundos los enterramos. Lo que pasa es que también hay otra forma de hacerlo, y es no enterrarlos, sino ponerlos sobre el suelo y cubrir encima. Verás que yo no los estoy poniendo tan profundos como debería, no los entierro 3 veces más de su diámetro. Eso es porque planeo que en 1 o 2 meses este sustrato se va a asentar y voy a rellenarlo aún más, y es probable que durante los meses de más frío también le ponga encima un buen acolchado. Entonces, bueno, intento hacerlo como el doble o 1,5 veces más de profundidad que el diámetro que tienen. A continuación, lo que voy a plantar ahora va a ser un narciso. En este caso, un narciso blanco de una talla mediana, de entre 25 y 40 centímetros. Para un narciso es bastante alto. Y este lo voy a poner en esta zona de aquí detrás de mí, en este parterre que tenemos aquí, porque esta es una zona más bien oscura. Y aquí le quiero dar pues ese destello de color blanco que va a iluminar todo esto de aquí. Y por otro lado, también en otro lugar oscuro, lo que quiero hacer es poner un punto focal, un punto que atraiga nuestra atención, que haga que el ojo vaya hacia allí. Aquí tenemos un prunus, que esto se llena de flores rojas a partir de primavera hasta otoño, y justo debajo de él voy a poner unos iris Lion King, en este rincón de aquí. Estos miden entre 40 y 60 centímetros y quiero que me iluminen y que dirijan la vista hacia aquí, porque tal y como entras por la puerta, este es un sitio que se ve bastante, pero al quedar a la sombra suele pasar muy desapercibido, así que vamos a darle un poco más de protagonismo. Y por último quiero enseñarte también cómo sembramos unas plantas ya más pequeñas, de porte muy bajo, que las vamos a situar en la zona delantera. En este caso, para que cuando entremos por la puerta de casa sea lo primero que nos encontremos, lo más bajo al inicio, y vamos a ir haciendo una rampa de plantas hasta las zonas más alejadas. En este caso voy a sembrar un muscari, que es una mezcla de distintas variedades, blancas, azules y lila, o azul oscuro, que en este caso es una mezcla que queda espectacular. Y luego voy a plantar también un galanthus, que es otro tipo de bulbo, también de muy pequeño tamaño, menos de un palmo, en este caso de color blanco. Aquí lo que voy a intentar hacer es una floración continua, ya que el galanthus es de las primeras especies en florecer, justo cuando aún estamos en invierno, en febrero, y en cambio el muscari es de las primeras de primavera, así que procuraremos tener esa sucesión. Antes te he enseñado cómo combinar dos bulbos de distintos tamaños, uno muy grande, más profundo, y otro más pequeño encima, o incluso hasta 3 niveles con la siembra en lasaña. Pero en este caso lo vamos a organizar en horizontal, vamos a poner simplemente uno al lado del otro de una forma dispersa, alterna, sin ningún orden, y así primero florecerá uno, se quedarán las hojas en el lugar y entre medio de esas hojas van a ir apareciendo las nuevas flores. Incluso lo que te recomiendo que hagas cuando siembres de esta forma es que cojas los bulbos que quieres mezclar
y los mezcles físicamente entre ellos. Así te vas a asegurar que seguro los pones de una forma completamente aleatoria en el suelo, que es cuando realmente quedan bien. Voy a seguir sembrando bulbos, que me quedan bastantes por poner en el suelo, de distintas especies, distintas variedades. La verdad es que tenemos bastantes este año. Sobre todo muchas tulipas, porque nos interesa traer esa fauna útil y, como te ha explicado Mireia, es una de las mejores plantas porque tiene ese polen tan y tan dulce. También bastantes alliums, muchas variedades de las que se llaman botánicas en bulbos. Cuando hablan de una variedad botánica se refiere a una variedad que existe en la naturaleza de forma silvestre, y esas son muy buenas para naturalizarlas. Naturalizar quiere decir que un año tras otro vuelvan a brotar en tu huerto o en tu jardín. Y eso es lo que nos gustaría conseguir aquí. Ya sé que habrán muchas de ellas con las que no puede ser. Por eso estamos poniendo tantas para al menos tener suerte con algunas y que no nos tengamos que preocupar demasiado en la siembra año tras año. Esto es una gran ventaja que tienen algunos bulbos. Pero sobre esto y también sobre algunos otros detalles en el cultivo de bulbos, sobre todo aquello que sucede cuando los bulbos brotan, sobre eso te va a hablar Mireia a continuación. Una vez que brotan las flores y estas empiezan a marchitarse, podemos cortar los tallos, pero es muy importante que dejemos las hojas y que les dé el sol. De lo contrario, no conseguiremos que estos bulbos se naturalicen y rebroten año tras año. Tampoco conviene atar las hojas ni nada por el estilo, porque de esta manera les estaríamos limitando la cantidad de luz y por tanto la cantidad de reservas que pueden acumular. Piensa que tras la floración, la planta empieza a trabajar para poder florecer al año siguiente. A pesar de esto, a veces hay algunas que son bastante difíciles de naturalizar, como por ejemplo los tulipanes. Aunque hay tulipanes botánicos o algunos híbridos, como los tipo Darwin, que sí que pueden llegar a florecer varios años seguidos. Como los tulipanes es muy difícil que se naturalicen, podríamos prácticamente considerarlos plantas anuales. También hay otras plantas de este tipo que se pueden reproducir por semilla, aunque la verdad es que si lo haces mediante este método pueden llegar a tardar varios años en florecer. Hay muchísimas de estas plantas que son híbridas y multiplicarlas mediante bulbos pues no presenta ningún problema, pero si queremos multiplicarlas por semilla puede ser que obtengamos plantas totalmente diferentes a sus progenitores o que directamente no germinen. Así que en general yo te desaconsejo que estas plantas las multipliques por semillas, mejor hazlo por bulbos. Si tienes algún bulbo que rebrota año tras año en tu jardín, pero has observado que cada vez hace las flores más pequeñas, tranquilo, tienes solución. Cuando las hojas de estos bulbos que te están saliendo más pequeños empiecen a marchitarse, simplemente desentierra esos bulbos. Verás que hay algunos que son más grandes y otros más pequeños. Se trata únicamente de seleccionar y quedarte con los más grandes y desechar los más pequeños. No los laves, no los mojes, simplemente retírales la tierra en seco. En el lugar donde los tenías puedes añadir algo de compost y volver a plantarlos. O puedes poner unas bonitas flores de temporada y guardar esos bulbos más grandes hasta el otoño y volver a sembrarlos entonces. Para guardarlos, lo mejor es ponerlos en unas bolsas de papel o en unas cajas de cartón agujereadas. Las bolsas estas de papel que encuentras muy a menudo en las fruterías son ideales. Es importante que estén bien ventilados y sobre todo no los mojes y no los pongas en la nevera ni los riegues. Cuando vayas a sembrar bulbos, asegúrate de que estos estén tersos y duros. Si les pasa como a estos, que están blandos y parecen como una pelota de ping-pong hueca, o están enmohecidos como este, entonces estos deséchalos, estos no van a brotar. Espero que el vídeo te haya sido útil, agradeceré mucho que le des al like si es así, y nos vemos en próximos vídeos.